Bienvenidos, esto es Neko Korekuta Collection Vintage. Ahora tenemos tarjetas japonesas Sakura Card Captors 1999. Bueno, esta colección generalmente constaba alrededor de unas 200 a 250 cartas y se conseguían en estos tipos de sobre que valían aproximadamente 200 yenes. Esta no es la presentación de estas cartas, pero así más o menos venían. Y en ellas se podía relatar una historia, en este caso las que yo tengo son de la película, pero muchas también se podían hacer como estilo juego de cartas, de las cuales tenían puntos y tú podías jugar con tus adversarios. Esta es la presentación de las cartas y podemos ver que tanto la parte de adelante como la parte de atrás están en completo japonés. Solamente lo que está en español es el nombre de Sakura Card Captors. En estas tarjetas, como ya lo había dicho antes, se relata la historia de la película, en la cual esta Sakura viaja a Hong Kong y conoce a la familia de Li Xiaoran. En la parte de enfrente tenemos por completo la figura que se va a mostrar o la imagen, en este caso tenemos a Sakura, y por la parte de atrás tenemos una descripción y la carta que le seguiría. Ahí te podías dar cuenta cuáles te faltaban y pues ya las ibas buscando o ibas comprando los sobres. Generalmente los sobres aquí llegaron a costar entre unos 50 hasta 150 pesos, dependiendo el tipo de sobre que era, ya sea para carta de juego o ya sea en este caso para carta de película. En estas las podías juntar y pues ya podías ver por completo lo que era la película o el pedazo de la serie que se estuviera formando. El material pues es el material normal, papel resistente, más o menos estilo opalina, plastificado. En la parte de abajo, como podemos ver, está netamente en japonés y solamente nos dice que está hecho en 1999 con la licencia de Clamp. Y la escena siguiente de lo que sería nuestra carta. Por la parte de enfrente tenemos el número de la tarjeta y en la parte de abajo el distintivo logo de Sakura Card Captors. Como dije antes, existían varios tipos de escena. Por ejemplo, existía uno donde estaban en la escuela y toda la serie de cartas. Una serie en la cual tú jugabas contra otro y esa era toda la serie junta con todas las cartas Claw. También existía esta que es la de la película, etc. La que se llegó a vender más y veías más en lo que era los locales de anime en aquel entonces, que eran escasos, eran las cartas con las que se podía jugar uno contra otro, ya que se podían vender en deck, o sea, muchas cartas juntas o solamente los sobres. Generalmente cuando comprabas los decks, ahí te decía o te explicaba cómo se jugaba este juego. O si no, cuando comprabas los sobres, en algunas te podían explicar qué dependía los puntos, cómo podías atacar a tu oponente, etc.
Aquí la estrella de estas cartas es Sakura, sale en muchísimas de ellas y los personajes secundarios salen menos. Aquí podemos ver a las hermanas de Shaoran conociendo a Sakura y a Tomoyo. De aquí en adelante pues va a salir también lo que es su mamá de este Shaoran. Algunas cartas pueden mostrarte lo que es una escena o en este caso un carácter o una persona y te pueden describir cómo es esa persona o lo que hace en este caso en la película. También te los pueden mostrar como de cuerpo completo y te pueden dar sus características. También había tarjetas especiales, las cuales eran cromadas y podían formar ya sea un póster completo o solamente vestuarios de lo que era el protagonista. En este caso se forman vestuarios y los veremos más adelante. En el caso de la escena, en la parte de atrás, en japonés nos describe qué está pasando o qué va a pasar en la siguiente tarjeta. Y de aquí en adelante ya sale más lo que es la mamá de Lee Shaoran. Aquí no es muy común que se juegue este tipo de tarjetas, así que más que nada se colecciona, pero en lo que es Japón es muy popular, ya que ellos ya saben jugarla y la temática del juego, así que pues les es más fácil. Estas cartas las podías conseguir en lo que eran los puestos, que eran muy pocos, de anime. Por ejemplo, uno se encontraba en lo que era el Metro Cuauhtémoc, en lo que antes se llamaba Centro Cultural Telmex. Había uno y ahí tenían un stand en el cual tú ibas y comprabas lo que era tu sobre. Generalmente ahí vendían sobres, casi no te vendían decks. O podrías encontrarlas también en lo que es el Rock Show, que fue donde yo encontré la mayoría. Porque antes pues no existía lo que era la friki y si existía pues había muy pocas cartas. También podrías encontrarlas en lo que era el Metro Valderas. Afuera del metro había toda una hilera de personas que se dedicaban a vender este tipo de tarjetas, no solo de Sakura, sino también de Dragon Ball, etc. Y te las vendían por pieza. Y dependiendo su criterio, ellos le colocaban el valor. Generalmente las más caras, obviamente, son las cromadas. Y ahí tenemos esa carta en la cual tenemos a la mamá de Lee, tenemos su nombre y la descripción del personaje.
Las cartas más populares o las que más se compraban era cuando Sakura en este caso tenía nuevos trajes. Muchas veces también se podían armar pósters y formar lo que era un personaje completo. Generalmente sus trajes y cómo se presentaba ella en ese momento. Por ejemplo, si ella fuera de batalla o estaba contenta, etc. Y se formaba con 9 cartas. En este caso, no existe tal, ya que las cartas especiales son las cartas cromadas que tiene cada una su vestimenta. En el caso de las cartas que eran de jugar jugador contra jugador, las especiales eran las cartas Claw, ya que estas te daban poderes, etc. O también personajes especiales con los cuales podías tirar 2 cartas, atacar a tu oponente, etc. Más o menos estilo Yu-Gi-Oh! Por darles una idea, pero no era igual. También otro lado donde podían conseguirse era en las convenciones de TNT y en la mole, en los puestos obviamente de cartas, etc. Generalmente cada sobre traía entre 6 y 5 cartas, entonces juntar las 200 o 250 pues sí te salía en bastante dinero. Lo mejor era encontrar a alguien que las vendiera y pues ya te vendiera el bonche o las que te faltaban. También las cartas más populares eran donde Sakura se veía feliz o estaba en modo de batalla. Mucha gente también las usaba como decoración, vamos a así decirlo, y las traía luego en las carteras, monederos, etc. Y también en lo que era como separadores, que todavía se sigue usando, pero pues en aquel entonces pues también se usaba mucho, porque se veía como un artículo de colección, pero no tanto. Eso eran algunas personas, no todas, porque sí llegué a ver que las usaban. O también las conseguían como modelos para dibujo. Recordemos que en aquel entonces el internet aún no estaba tan distribuido en lo que eran las casas. Entonces era más fácil copiar una figura de una tarjeta. Y ahí nos especifica el nombre de la película, Sakura Card Captors en Hong Kong.
y estas son algunas de las cartas cromadas. Como podemos ver, brillan o reflejan lo que es la luz y nos presentan a Sakura con el traje típico que se utilizó en esa película. Estas, las cartas especiales, son unas de las más difíciles de conseguir. Y por la parte de atrás tenemos lo que es la cara de Sakura ampliada y el número de carta que es. En la parte de abajo también tenemos una leve descripción, también el año y que pertenece a Clamp. Este es otro traje en el que se muestra a Sakura y no tiene tantas partes brillantes, pero aún así tiene un mejor acabado que las otras cartas normales, ya que estas cartas que son especiales son un poquito más gruesas. Y bueno, ese ha sido mi review. Espero te haya gustado, te hayas divertido y nos vemos en el siguiente Neko Korekuta. Bye bye, no se te olvide suscribirte. Adiós.